¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Un placer platicar contigo, Anabel, y mira, bueno, hemos charlado en múltiples ocasiones. Finalmente, lo que tú escribiste y como lo has escrito en otros tantos casos, el tiempo y la justicia, las investigaciones que has realizado vienen dando frutos. Ahora es el general Cienfuegos el que da la razón a lo que escribiste en tu libro México en Llamas, editado, publicado en el año del 2012, en donde ya había pues presuntos actos de vinculación con un personaje ya extinto, ya fallecido, pero que su grupo no ha terminado, Arturo Beltrán Leiva. Así es, Rodolfo. Bueno, como recordarás, realmente yo llevo ya, pues sí, 15 años investigando esta narcocorrupción que existe en México, estos vínculos infames entre servidores públicos y narcotraficantes. Y bueno, justamente como tú lo señalas, yo ya desde mi libro de los señores del narco en 2010, yo ya había tenido información, señalamientos que significaban un involucramiento de Salvador Cienfuegos. Pero en ese momento no tenía yo documentación específica a la mano que pudiera permitirme decirlo así tan categóricamente. Sin embargo, ya en el 2012, en mi libro México en Llamas, cuando estaba justamente esta sucesión dentro de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, esta guerra intestina, esta guerra fratricida entre los generales, disputándose quién iba a ser el sucesor de Guillermo Galván Galván. Ya estaba electo Enrique Peña Nieto, y entonces había esta disputa, pues, donde incluso hubo amenazas de muertes entre los candidatos, porque era tal la avidez de encabezar la Secretaría de Defensa Nacional, que debemos decir ya para ese año, para 2012, estaba muy penetrada en diferentes áreas, de diferentes modos, por el crimen organizado. En aquel momento estaban compitiendo por ser secretarios de la Defensa Nacional Demetrio Gaitán Ochoa, Moisés García Ochoa, Luis Arturo Oliver Sen, Salvador Cienfuegos y otro general terrible, Roberto Miranda, que fue el responsable del Estado Mayor Presidencial con Ernesto Zedillo. Roberto Miranda, señalado directamente por Vicente Zambada Niebla de haber sido el general que lo recibió en Los Pinos como gran cuate, como gran amigo, para hacer negociaciones y resolverle problemas que el Mayo necesitaba, esto en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esto lo comento porque esta penetración del crimen organizado al ejército no es una cosa nueva, no es una cosa que solo haya ocurrido con el general Salvador Cienfuegos, sino, por desgracia, es una cosa que ha existido desde hace varios años. Bueno, en particular, aquí en el libro, en la página 153, menciono que cuando Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un lugarteniente muy importante de la Federación, cuando el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva estaban juntos, con el Mayo Zambada, el Chapo, Arturo Beltrán Leiva, el Mochomo, etcétera, etcétera, todos trabajaban unidos en la misma organización criminal. Bueno, pues en 2010 el Grande es detenido y en la PGR comienza a confesar, él de mutuo propio, comienza como diciendo, pues sí, nosotros somos terribles, pero mírense ustedes, y comienza a hablar cómo el cártel, particularmente los Beltrán Leiva, pues eran los mandamás en el estado de Guerrero. Ellos hacían lo que querían, había fiestas. Arturo Beltrán Leiva le gustaba mucho andar en un yate muy lujoso de un importante empresario ahí de Acapulco, y en ese yate iba gente, una de las secretarias privadas de Marta Sagún, y en ese yate iba también muchas veces el propio Salvador Cienfuegos. Estamos hablando del 2005, 2006, ya estaba terminando el sexenio de Vicente Fox, y bueno, justamente después el Grande señala que tenían control del Estado justamente en esa época, de 2005 a 2007, cuando Salvador Cienfuegos era el responsable de la 9ª Región Militar. Y después el Grande señala pues que también hacían lo mismo en el Distrito Federal y en el Estado de México, que tenían a todos los militares en el bolsillo, pagados por ellos, no solo para ayudarles, y aquí lo dice, no solo para ayudarnos a cuidar las tienditas,
Dice, sino para abordar asuntos grandes como tráfico de drogas por toneladas, para que pasaran a través de retenes militares, para quitar y poner retenes en todos los estados de la República. Eso fue lo que contó directamente el Grande. Después señala que pagaban de sobornos a estos militares, a esta cúpula militar, de 800,000 a $1,200,000 mensuales periódicamente para tener esta protección del ejército mexicano. Él, cuando estaba hablando de esto, se estaba refiriendo en uno de estos militares, era justamente Salvador Cienfuegos. Y esto lo publiqué yo en el 2012. Por supuesto, el presidente Enrique Peña Nieto lo sabía, y bueno, tal vez justamente porque lo sabía es que lo nombró secretario de Defensa Nacional. Anabel Hernández, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Consideras tú que la detención del general Salvador Cienfuegos fue por el temor yo digo fundado, que pudo haber tenido la DEA sobre las autoridades mexicanas, toda vez que el año pasado, el 17 de octubre del año pasado, en Culiacán, en Sinaloa, se realiza un operativo para detener a Ovidio Guzmán y se logra capturar? Elementos de la DEA son los que están solicitando a través de una orden de extradición detenerlo y llevárselo a su territorio, y el presidente López Obrador decide liberarlo bajo el argumento de que pudiera existir una enorme matanza. ¿Consideras que la detención del general en Estados Unidos fue por ese temor fundado de que aquí lo pudieran suceder lo mismo, liberarlo bajo el argumento de algún riesgo para el país? Yo, Rodolfo, honestamente veo un escenario todavía peor y más grande. Ah, caray. Que es el sentido de, es evidente que esta operación, que se ya puede llamar una operación del gobierno americano, del Departamento de Justicia americano contra la narcocorrupción mexicana, no, el caso del general Cienfuegos es solo un caso más. Tenemos que entender primero y ver la realidad, el contexto en cómo están ocurriendo las cosas. Es la Corte de Distrito Este quien inicia esta acusación penal contra Salvador Cienfuegos. La misma Corte que enjuició al Chapo Guzmán, la misma Corte que también pide la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna. Sí. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón. Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y después tenemos que son justamente los mismos dos fiscales quienes están llevando estos tres casos: Chapo, García Luna y Cienfuegos. Estamos realmente, y quien no lo quiera ver se equivoca, estamos realmente a un maxiproceso de facto histórico de la narcopolítica, donde será sometida a juicio allí en esta Corte de Nueva York. Al final de cuentas, la narcopolítica impune que existe en México. Y me parece que es en este contexto de una limpia, de un castigo, de una exhibición también, ¿por qué no decirlo? Y por desgracia, y esto es vergonzoso a nivel internacional, de cómo México no es capaz de sanearse a sí mismo, como las instituciones han fracasado. ¿Por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto no se quedó al Chapo y lo juzgaron en México? Pues porque el gobierno de Peña Nieto estaba coludido, por eso se lo llevaron los americanos al Chapo. ¿Quién lo iba a juzgar? ¿Peña Nieto? Cuando se supone que había recibido sobornos del cártel de Sinaloa, de acuerdo al juicio del Chapo Guzmán en Nueva York en 2018 y en 2019, que fue el juicio que se reveló esto. Ahora que vemos detenido a Salvador Cienfuegos, que también se le acusa de haber trabajado para los Beltrán Leiva, bueno, para una célula de los Beltrán Leiva, pero sin duda alguna se ampliará la acusación porque esta protección a los Beltrán Leiva y en su momento al propio cártel de Sinaloa ocurre desde 2005. Entonces estamos hablando realmente de una operación mucho más grande donde solo Cienfuegos y Genaro García Luna
y el Chapo son parte de esta operación. Yo no diría que ha terminado, yo diría que apenas comienza. Esto está comenzando y hay algo que señalaba, algo importante que señalaba el presidente López Obrador. Dice, a ver, primero no juzguemos. Segundo, que nos compartan información. Dice, no se vale que ellos vienen, operan, hacen lo que quieren, utilizan a nuestras instituciones, a nuestro personal, se llevan la información y luego ellos elaboran su proceso, nos los detienen y no nos informan. Esto quiere decir que esa desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia México indica o presume que hay, como bien lo señalas, pues una narcopolítica, una narcocorrupción, y que no solamente es el Chapo, García Luna, sus subalternos y ahora el general Salvador Cienfuegos, sino que es un entramado, es a lo que quiero llegar. Esto no son personas, es parte de un sistema que está corrompido y que es corruptor por las enormes cantidades de millones de dólares que genera este negocio del narcotráfico. Y seguimos tal vez todavía infiltrados, porque tú también señalaste a Anabel Hernández, experta en estos temas ya de seguridad, que el actual secretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, que fue atacado por un presunto comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en la 5ª Región Militar, que protegía en su momento Salvador Cienfuegos, Omar García Harfuch no pasó ninguno de los controles de confianza. Así lo dices. Es correcto, Rodolfo. Justamente el viernes pasado, en la conferencia de prensa, en la mañanera, el presidente de la República decía que bueno, que los casos de Genaro García Luna y Cienfuegos, porque el viernes sí dijo que Cienfuegos estaba en ese mismo saco, ¿no?, de culpables, ¿no? Sí. Dice que esos eran símbolos de la decadencia del neoliberalismo, de la corrupción impune, pero que eso ya, por fortuna, era parte del pasado, que eso ya no existía más en los tiempos de la 4T. Yo lo que le digo al presidente es que pues no sea tan optimista y que mire mejor su entorno, porque sí, independientemente de lo que sucede en el gobierno federal, sin duda alguna lo que sucede en el gobierno de la Ciudad de México, cuya jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emana de su propio partido político, Morena, donde por desgracia esta mujer es una de las principales precandidatas a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Bueno, esta persona ha contratado como secretario de Seguridad Ciudadana a un hombre que no solo no tiene la inteligencia para ser el jefe policíaco, sino no tiene la calidad moral para hacerlo. Yo obtuve, a través de la Ley de Transparencia y otros métodos de investigación, un documento interno de la Policía Federal, cuando él estuvo ahí trabajando codo a codo como colega, como comparsa de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino. Es un expediente que está fechado en 2012, donde la Unidad de Asuntos Internos de la propia Policía Federal le abre una investigación y pide su destitución inmediata de la Policía Federal porque no cumplía con el perfil. Le hicieron una serie de evaluaciones, entre ellos el examen de polígrafo, y en este examen de polígrafo 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, cuando le preguntan a Omar García Harfuch, quien ahora los medios lo llaman héroe, sin siquiera haber revisado su currículum como policía. Bueno, pues este hombre 3 veces le preguntan, ¿tienes compromisos con la delincuencia organizada? Y en 3 veces reprueba el examen del polígrafo, que de acuerdo a los expertos tiene un 98% de confiabilidad. Reprueba sus exámenes de control de confianza, el cual es un requisito por ley impuesto por la Constitución que cada policía de México tenga que cumplir con estos exámenes de control de confianza para tratar de justamente evitar que malos elementos o elementos directamente involucrados con la delincuencia organizada se involucren y entren en estas corporaciones policíacas. Este reportaje lo publiqué en Aristegui Noticias el jueves pasado, sí, justamente, irónicamente, unas horas antes de la detención de Cienfuegos,
fue que publiqué este reportaje, están los documentos, si la gente quiere ir al sitio y verlos directamente, porque están ahí los documentos, está ahí, pude probar, obtener los documentos de cómo todas las promociones que tuvo Omar García Harfuch desde que entra a la Policía Federal, él mismo confiesa a la Unidad de Asuntos Internos que entra gracias a Luis Cárdenas Palomino, que lo invitó, que él no tenía ninguna experiencia ni académica, apenas tenía la preparatoria terminada, no tenía ninguna una experiencia de policía, nunca pasó por la academia, no tenía ninguna experiencia, y sin embargo, Luis Cárdenas Palomino, que tendríamos que recordar, es coacusado con García Luna de delincuencia organizada y narcotráfico allá en Nueva York. Bueno, pues este es el padrino y el mentor y el protector de este jefe policíaco de la Ciudad de México. Además de esto, en este expediente de la Unidad de Asuntos Internos se revela, afirman que este hombre, García Harfuch, hacía detenciones arbitrarias fuera de la ley, hacía cateos sin orden judicial, y que además, y de acuerdo a este documento, no lo digo yo, lo dice este documento de la Unidad de Asuntos Internos firmado por 5 personas, altos funcionarios de esta unidad en aquella época, bueno, que afirman que ni siquiera tiene el coeficiente intelectual para ser jefe policíaco. Entonces uno se pregunta, y entonces, ¿cómo está ahí? Un poco como nos preguntábamos, así como Andrés Manuel le pregunta, ¿no?, a Calderón, y se le puede preguntar a Peña Nieto, ¿y cómo llegaron García Luna y Cienfuegos con estos negros historiales a esas posiciones? Pues lo mismo este hombre, ¿no? Se le puede preguntar lo mismo a Claudia Sheinbaum, ¿cómo tiene ahí a esta persona con este negro historial? Sí. Y cómo este hombre con este negro historial aspira, se promociona a ser secretario de Seguridad Pública Federal. En sustitución de Alfonso Durazo. De Alfonso Durazo, que va a buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora. ¿Se puede imaginar la sociedad lo que nos puede esperar en manos de un jefe policíaco con este perfil? A ver, Anabel, tal vez, y tú sabes que los adelantos de las películas promocionan el tráiler, que son cortos avances de lo que va a venir en la película. Tal vez en este momento lo que hiciste el jueves de la semana pasada en el portal de Carmen Aristegui, publicando y documentando, que eso es muy importante, documentando las irregularidades, inconsistencias y falta de probidad de este actual secretario Omar García Harfuch, tal vez estamos viendo el tráiler de lo que vamos a observar en algunos años cuando la Corte de Estados Unidos o alguna otra más lo mande llamar junto con Alfonso Durazo, o no sabemos si entonces también al presidente López Obrador, porque el señor reconoció abiente y flagrantemente que liberó a Ovidio cuando existía una orden de aprehensión, cuando fue y saludó a la mamá del Chapo, que no tiene nada de malo, pero sí una profunda connotación, y cuando no se está combatiendo al crimen organizado. Yo creo que este es el tráiler de estos 21 meses que tenemos de gobierno de López Obrador. Pues mira, Rodolfo, yo no puedo profetizar nada sobre el presidente o sobre el señor Durazo, pero lo que te puedo decir, porque esta es mi experiencia como periodista de investigación, es que esto que yo encontré del señor Omar García Harfuch es exactamente lo que yo en 2008 había encontrado del señor García Luna. Este es otro señor García, el sucesor, terrible, su pupilo, su protegido. Es muy grave esto. Déjame decirte una cosa importante. La Unidad de Asuntos Internos dice, esta persona, por la Constitución, por todas las reglas internas de la Policía Federal, etcétera, etcétera, debe salir. Omar García Harfuch. En vez de sacarlo, en vez de salir, Luis Cárdenas Palomino, repito, acusado de García Luna, con un montón de pruebas en su contra en Nueva York, por narcotráfico y por proteger a los Beltrán Leiva del cártel Sinaloa, lo protege a Omar García Harfuch, y no solo eso, lo promueve a inspector general, lo asciende. No hacía detenciones ilegales, reprobó el examen de polígrafo, confesando que tenía, pues porque cuando se le están preguntando, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? Y dice el polígrafo que miente, pues es que sí los tiene, ¿verdad?
Claro. Y en segundo lugar, dicen que no tienen la inteligencia para ser policía y que no tiene, y que hacía cateo sin orden judicial. Bueno, pues parecía que justamente por ese perfil es que pertenecía al grupo de García Luna y de Cárdenas Palomino, no porque fuera un buen policía, un poco como García Luna. No llegó a donde llegó porque era brillante, porque era honesto, no. Llegó por lo que era. Cienfuegos, ¿por qué lo mete? ¿Por qué lo asciende Enrique Peña Nieto de oficial mayor, que era el cargo que ocupaba con Guillermo Galván, a secretario de Defensa Nacional? ¿Por lo que no era? No, por lo que era. Lo mismo hoy se le puede preguntar a la señora Claudia Sheinbaum, que nos explique cuál es su estrategia contra el combate a la delincuencia que necesita a este hombre, y un hombre, perdón, yo pienso, y he sido muy insistente y consistente en mi trabajo. Aquí no se trata si es el partido de 3 colores, de 4, de 5, no, y ni de las siglas como se llame. Cuando una cosa es irregular, sea del PAN, del PRD, del PRI, de Morena, de lo que sea. Esto es igual de irregular que lo que tanto le hemos cuestionado y que el propio partido Morena le ha cuestionado al sexenio del PAN y del PRI. Sí, exactamente lo mismo. Es lo mismo, solo que con otras siglas, pero es lo mismo. Es el mismo fenómeno. Van hacia esa misma ruta. Y lo que te puedo decir, no sé si Andrés Manuel o el señor Durazo serán llamados en 10 años. Lo que sí te puedo decir es que el señor Omar García Harfuch sí está siendo investigado por el gobierno americano. ¿Se van a esperar a que les reviente esta bomba en la cara? Bueno, pues sí, es una desgracia, pero como cuando pasó con García Luna. Yo lo publiqué esto desde 2008, 2009, 2010. 10 años después ocurre la justicia. Ojalá que en este caso no tarde tanto, porque afecta mucho a los ciudadanos. Así es, Anabel, y yo por eso digo, desde luego no puedes profetizar ni puedes aseverarlo con contundencia, pero si nosotros observamos, mira, dice el dicho que hay que observar la historia para no cometer los mismos errores, y yo, por ejemplo, quien sea en este momento un funcionario de alta responsabilidad, tiene la obligación de atender a documentos que digan, esta persona tiene probidad o no lo tiene la capacidad, tiene el conocimiento, y si no los tiene, esos requisitos que son estrictos para pertenecer a las filas de las corporaciones de policíacas, de inteligencia, de investigación, pues la única explicación que queda es que el señor forme parte de una cofradía o de una hermandad o de una caterva de delincuentes o de una banda. Es la única explicación en la que el único requisito es un código de silencio y de contubernio más allá de las cualidades y las habilidades que pueda tener. Es la explicación que se puede tener. Desde luego que no quisiéramos que esto que está sucediendo del pasado, porque todo esto lo has documentado en el pasado, lo que ya estamos viviendo en el presente tarde otros 10 años. Me parece muy delicada esta situación de Omar García Harfuch, porque tenemos en la cárcel al Chapo Guzmán, porque ya tenemos a Genaro García Luna, porque ya tenemos al general Salvador Cienfuegos, y pues tienen que actuar y depurar y limpiar las policías, porque la red de la narcopolítica es impresionante y altamente, es peor que el cáncer, Anabel, esto es peor que el cáncer. Absolutamente, y debo decir, y por supuesto cada cosa en su proporción, pero el problema principal de México es justamente esta narcocorrupción. Porque si bien es cierto que los carteles son terribles, cada uno de ellos debería desaparecer y todos deberían de estar en la cárcel, pues ¿cómo van a estar en la cárcel si el propio gobierno y los funcionarios que tienen que combatirlos se sientan a la cama se meten a la cama con ellos? Claro. Comparten la misma mesa. Es una sinrazón lo que sucede en México. Totalmente por de eso acuerdo. Es importante, por eso es más, incluso son más peligrosos los narcofuncionarios que el Chapo, que el Mayo. Sí. Porque son los narcofuncionarios quienes permiten que los otros crezcan, que los otros se reproduzcan, que los otros se conviertan en grandes organizaciones transnacionales. Gente como Cienfuegos, gente como García Luna, personajes con el perfil de García Harfuch, sin duda alguna, y eso es lo preocupante, y es muy triste, y pienso que al final
esta debe ser la lección de este maxi proceso de facto que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Es muy triste que sea justo en Estados Unidos y no en México, donde estos casos se salgan a la luz pública, se ventilen, donde haya las pruebas. Pues ¿de dónde salen las pruebas, Rodolfo? Te voy a decir de dónde salen. De los señalamientos, documentos, confesiones de los narcotraficantes. Exacto. Que debo decir, primero lo revelaron aquí. Esto de García Luna, de Cárdenas Palomino, no es nuevo. Yo lo publiqué desde 2010. Aquí la PGR en México tenía toda la información. El enriquecimiento inexplicable de García Luna. Solo tenían que sumar el monto de las casas, de los coches que él tenía, para darse cuenta que los narcos dicen que le dan dinero a García Luna, y García Luna tiene todos estos millones que no tienen cómo justificar. Discúlpame, 1 más 1 es igual a 2. Claro. Es el tema con García Harfuch. 1 más 1 es igual a 2. Tiene patas de pato, plumas de pato, grasa como pato, pues no es un gato, ¿verdad? No es un perro. Es un pato. Fíjate, voy a utilizar una frase que usa el jefe Diego. La voy a decir como él lo señala, y luego la modificación que yo creo que cabría en este momento. Él dice, prefiero a los corruptos que a los pendejos, porque los corruptos tienen límite, los pendejos no. Yo diría en este momento, preferible los delincuentes que los corruptos, porque los delincuentes tienen límite si la justicia así lo decide, pero los corruptos no. Y esto es corrupción probada. Déjame darte un dato, Anabel Hernández, que acabo de leer hace 2-3 días en el portal Estado Mayor, donde refieren que Omar Mendoza, que va a ser el nuevo titular de las aduanas, porque ya ves que le entregó el presidente al ejército las aduanas, dice que este señor obedece a las órdenes del general Salvador Cienfuegos, general en el retiro, y dice que que él veta a todas las personas que se atreven a señalar las corrupciones del sexenio anterior, incluyendo al yerno. Le gusta cerrar las puertas a quien ordene Cienfuegos. O sea, el que manda sobre estas nuevas control de las aduanas es Cienfuegos, según refiere este portal que es especializado en temas de la milicia y en donde diferentes generales escriben. Una muestra más, un botón más de que el señor Cienfuegos, presunto vinculado a la delincuencia organizada, pues tiene todas las ramificaciones, y que esto es transversal, no es nada más un solo hombre, esta es una red. Y son redes que existen desde hace mucho tiempo, están enquistados estos hombres, sale uno pero entra otro, tienen ahí sus pupilos, ¿no? Que están como sustitutos perfectos, ¿no? Incondicionales, con quienes se siguen reuniendo, con quienes se siguen ejerciendo influencia, ¿no? Es así como se perdura y se mantienen estas redes de corrupción transeccionales. Y la desgracia es que lo que permite que esta permanencia de estos personajes vinculados a estas organizaciones del crimen político organizado, ¿no? De los criminales que trabajan en la política organizados, ¿no? Pues se mantiene por la impunidad que existe en México, y eso es, al final de cuentas, es lo más triste. Ojalá un día sea otra la historia que tenemos en México, y no que sea en Estados Unidos o en otros países donde haya justicia, mientras los mexicanos nos quedamos solo mirando. Así es. Finalmente, preguntarte, Anabel Hernández, hemos abusado de tu tiempo, pero preguntarte, ¿consideras tú que toda esta investigación le va a llegar la lumbre a los aparejos de Enrique Peña Nieto? ¿Crees que lo alcancen? Pues yo creo, como te comento, esta situación de Genaro García Luna, de Salvador Cienfuegos, de Luis Cárdenas Palomino, estos expedientes ya criminales abiertos en Nueva York, pero además abiertos con pruebas documentales, con pruebas de interceptaciones telefónicas, con pruebas de traspasos de dinero. De eso estamos hablando. Son investigaciones que, para que un juez determine la orden de aprehensión, significa que lo tiene perfectamente amarrado, que tiene las pruebas en la mano. No especulan un fiscal como robótico, como Donoghue, no andan especulando,
son fiscales que se juegan la carrera en esto y no van a estar especulando, así que son casos perfectamente documentados y yo no creo que se detenga ahí, yo creo que llegarán hasta lo más arriba y pues yo no diría solo el nombre de Enrique Peña Nieto, quien sale cuestionado directamente en el juicio contra el Chapo Guzmán, donde se afirmó que él había recibido dinero para su campaña política del cártel de Sinaloa, también Felipe Calderón, que ex jefe de Genaro García Luna, que también se afirmó que recibió dinero del cártel de Sinaloa en su campaña. Y después, ¿qué me dices de Vicente Fox? Cuando García Luna y Cienfuegos comenzaron claramente a proteger a los Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa, pues fue justamente en el 2004, 2005, cuando estaba Vicente Fox como presidente de la República. Entonces estamos hablando, por eso te digo que pienso yo, esto es así, al menos como yo lo veo, que es un maxi proceso de facto a este sistema de narcocorrupción impune que ha existido en México, de esta narcopolítica impune, pues donde directamente los señalados, los aludidos, pues además de García Luna y Cienfuegos, es Fox, Calderón y Peña Nieto. Pues ojalá y en verdad pudieran llegar hasta esos niveles porque sería un verdadero ejemplo para muchos funcionarios de que tienen que tener cuidado, pensarle dos veces en lo que hagan en el futuro. Anabel Hernández, quiero agradecerte. Si, bueno, ¿tienes algo que agregar, Anabel? Perdón. Pues no, Rodolfo, ojalá esto sirva de lección ahora, pero yo veo que no quisiera tener las mismas esperanzas que tú, pero cuando uno ve lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que 9 millones de ciudadanos están en manos de su seguridad, su integridad, su tranquilidad, está en manos de un hombre con este perfil, me parece que es claro que vivimos en este eterno déjà vu, donde nunca podemos salir de este círculo de corrupción y de colusión y de guardar silencio y de que de los poderosos no se dice nada. Sí, no es mi caso, siempre digo algo, pero se ve que sus jefes pues están muy comprometidos. Y de acuerdo a lo que dice el presidente, debemos de seguir confiando en el ejército, que es la institución en la que, de acuerdo a las encuestas, más confianza tenemos. Mira, el tema, yo pienso, tú no puedes pedir una confianza ciega. Es como un dogma. Yo no creo en los dogmas. Exacto. Confía porque tienes que confiar. No. Por desgracia, lo que viven los ciudadanos todos los días es no, confía en la policía porque son los buenos. Tú sales a la calle y pregúntale a la gente, ¿a quién le tiene más? ¿De quién se cuida más? Cuando llegan los militares a hacer un cateo a tu casa, les dices bienvenidos, pase señor, les no. Una taza de té. No, porque no hay confianza, porque no se la han ganado. Pensar que la confianza de un ciudadano en la autoridad es un dogma, se equivoca quien lo dice. La confianza se la gana la autoridad. Y en México, por desgracia, desde hace muchas décadas, estas autoridades se han ganado nuestra desconfianza. Tienes toda la razón, Anabel. Coincido totalmente contigo. Quiero agradecerte que hayas sido tan gentil, tan bondadosa en platicar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y, como siempre, nuestro profundo reconocimiento, Anabel, por esa valentía y por ese trabajo tan importante que estás realizando para el bien y el servicio de México. Gracias, Rodolfo. Le pongo a disposición esta información para los ciudadanos, para que si las autoridades no hacen nada, al menos los ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo y tomen sus propias decisiones. Está en tus libros y está en lo publicado el pasado jueves en Aristegui Noticias, para quien lo quiera consultar, documentado, no pasó los controles de control y confianza y algunas otras cuestiones, Omar García Harfuch. Ahí está, para la historia. Un abrazo.